Hola tribu, soy Dake. Continuamos con nuestro reto de salvar una prueba de fondeo de $10,000 en segunda fase. Este es el trade recap de la sesión número 2 que puedes ver en mi canal de YouTube. Acompáñame al gráfico. Bueno, tribu, estamos aquí en el gráfico del euro dólar. Vamos a hacer un trade recap de el jueves 10 de octubre. Este día tuvimos un par de stop loss. Y vamos a analizar cómo debió haber sido el análisis de la entrada del profit, mejor dicho, de este día, cómo debió haber sido. Lo adelanté un poco a partir de diario porque si adelanto más ya se iría. Estoy en el modo de reproducción en barras del TradingView. Entonces les voy a mostrar un momento esto aquí. Esta fue la operación de ese día. Aquí ya nos está sacando, aquí ya nos sacó en stop loss. Pero entonces vamos a hacer un análisis de cómo debió haber sido lo que pudo haber sido del análisis de este día. Bueno, entonces estamos aquí en el euro dólar. Vamos a marcar resistencias de soporte. Por ejemplo, tenemos esto acá, esto es resistencia de soporte diaria, la marco de color verde. Habíamos hablado que yo marco los imbalances. Por ejemplo, acá tenemos un imbalance completamente formado porque ya cerró con esta otra vela. Entonces acá tenemos un Fair Value Gap, que es lo mismo. Fair Value Gap en diario. Y es importante tener en cuenta el 50% o muy cerca a este nivel. Entonces aquí tenemos el 50% que lo marco de esta manera. Entonces, como podemos ver, el precio prácticamente llegó acá, a este punto. Voy a marcar esta vela es del día martes, ¿sí? Este sería, yo creo que puedo adelantar una vela más, creería que sí, porque vamos a analizar el día jueves, entonces esta es la vela del día miércoles, ¿ok? Entonces vamos a marcar, como vamos a analizar el día jueves, se supone que el día jueves en la sesión de Nueva York, esta vela sería nuestro día previo, ¿no? Porque es la del miércoles. En este caso vamos a marcar, como nos dice Michael, por lo menos uno, dos, hasta 3 días, los altos y los bajos de esta vela, ¿vale? Entonces, vamos a marcar esto como el día previo, previous daily high, y esta otra como el previous daily low. Bueno, esto también es un previous daily low, pero la idea era marcar la otra. Aprovechemos que marcamos esta, vamos a marcar esta. Y aquí estaría. Listo. ¿Qué otra liquidez tenía? Yo ese día había marcado que como liquidez baja tenemos esta de acá, por ejemplo. Este bajo, bueno, todo esto es la liquidez más cercana. El precio va persiguiendo, es la liquidez. Voy a marcar acá esto como previous daily low, pero en realidad es un old daily low, un antiguo bajo diario. ¿Ok? Eso por este momento. En este momento, bueno, acá podemos también tener en cuenta toda esta vela completa, esta vela de diario que estaría aquí. Tenemos esta vela diaria. Vamos a poner que es diaria. Un order block diario. Vemos que acá en este punto nos rompió, entonces esto se convertiría en una resistencia de soporte también diaria. Estamos muy cerca, por ejemplo, esta resistencia de soporte al 95.20 o 95.0 está muy cerca. Podríamos aproximarlo a 95.20. Bueno, perfecto. Estamos allí. Aquí también tenemos una muy cerca, por eso lo podemos aproximar, aunque esta me gusta tal vez incluso un poco más porque este está en una figura muy cerca, por ejemplo, el 109.500. Sí, entonces, bueno, toda esta zona es una resistencia de soporte importante. Vea. También está acá hubo una reacción muy cerca al 95.00, acá volvió a reaccionar al 95.00 y acá nos dio esta reacción también cerca y acá ya nos rompió. Probablemente el precio se mantenga oscilando o si nos rompe ya vendría más hacia abajo. Ok, eso en cuanto a diario. ¿Qué más tenemos acá? Eso en cuanto a diario. Probablemente esta zona acá, una resistencia de soporte. Bueno, ya en este caso podemos irnos a 4 horas. Bien, ese día habíamos analizado, entonces estamos a la 1 de la tarde del día miércoles. Vamos a irnos hasta, por lo menos hasta el día jueves, puede ser a las 9 de la noche por ahora. Bien, de la noche. Vamos a ver qué tenemos por acá. Hasta el momento tenemos en 4 horas varios rompimientos, por ejemplo, este otro rompimiento y este otro rompimiento, este también. Entonces vamos a marcar esas resistencias de soporte que tenemos en 4 horas. Línea de resistencia de soporte, para mí 4 horas es de este color, ya sé que solo con ver ese color para no escribir nada, entonces ya mis ojos saben que es 4 horas, ¿sí? Puede ser este también, muy interesante este punto. ¿Listo?
nos damos cuenta que tenemos esta vela, esto también lo vimos en el análisis, esta vela de 4 horas que tiene un Fair Value Gap completamente formado en este punto. Vamos a marcarlo. Fair Value Gap de 4 horas, listo. Aquí lo tenemos, vamos a marcarle el 50% a ese imbalance de este color, que es de 4 horas, este imbalance, perfecto. Y vamos a marcar la vela completa que tenemos aquí. 4 horas, listo. Eso en esta temporalidad es lo que puedo ver. Así a simple vista acá todo se ve pues mitigado. Entonces aquí ya podemos pasar a 1 hora. Vamos a irnos un poco más hacia adelante. Vamos a ver las 2 de la mañana como para Londres. Todo esto es horario, es de Nueva York. Estamos llegando a las 2 de la mañana, que es la apertura de Londres. Entonces, vamos a adelantar acá a las 2 de la mañana. Miren, acá por ejemplo, en este punto teníamos. Si nosotros operáramos Asia, esta hubiera podido ser una entrada en Asia. Tenemos un Fair Value Gap, el precio lo llenó y dio una reacción probablemente a tomar el Previous Daily Low. Vamos a adelantar un poquito ese Previous Daily Low. Perfecto, aquí lo toma. Pero entonces, bueno, acá lo que me parece importante ver es lo siguiente. Tenemos esta zona de acá arriba. Tenemos una vela que tiene varias confluencias para mí. Entonces, esta vela, que es una vela de 1 hora, sí, esa vela tiene un imbalance. Por si lo quieren ver, está en el segundo día salvando una prueba de fondeo. Así se llama el video de este día. En este momento estamos haciendo el trade recap de el día jueves. En este FBG vamos a hacer lo de siempre, que sería marcar el 50% de este Fair Value Gap, que sería acá, de este color que para mí significa 1 hora. Y aparte podemos ver que tenemos esta liquidez. Entonces todas estas confluencias, esta liquidez se creó en la sesión de Nueva York del día anterior, o sea, del día miércoles. Entonces tenemos acá un liquidez, un alto de Nueva York. Perfecto. De todas maneras, también vamos a marcar esta otra zona, que esta zona tiene imbalance. Entonces tenemos esta zonita, esta es un poco más grande, esta también es de 1 hora. Listo. Esta zona también es muy buena porque tenemos lo mismo que arriba. O sea, es prácticamente el escenario parecido, aunque este alto es el alto de Asia. Estos son puntos de liquidez importantes de sesión. El alto, el bajo de Asia, el alto, el bajo de Londres y el alto, el bajo de Nueva York. El previous daily high y el previous daily low es liquidez importante de sesión. ¿Ok? Entonces, si podemos ver acá, bueno, esto era un FBG. Voy a borrar esto para que no nos haga tanto ruido. Perfecto. Entonces, ¿qué era lo que yo estaba esperando? Que el precio en realidad llegara por esta zona. Vamos a irnos por lo menos ese día creo que estaba analizando como a las 6 o 7 de la mañana hora New York. Entonces, ok, vamos a adelantarlo hasta esta hora. Listo. Entonces, en este punto se creó, bueno, teníamos una fundamental. Vamos a irnos a 15 minutos. Entonces, ¿qué pasó? Teníamos una fundamental a las 8:30 en punto, hora de Nueva York. ¿Listo? Si podemos ver, en este punto el precio llega hasta la zona que teníamos marcada, llega hasta hasta el extremo de esta zona y nos da una reacción justo ahí. Yo esperaba que en la fundamental el precio por lo menos llegara hasta acá rápidamente, pero acá nos hizo un stop hunt, que es este tipo de vela que se formó. Casa por abajo, casa stops por abajo, por arriba, y eso fue lo que pasó. Pero entonces, ¿qué sucede en este punto? Yo lo que pensé fue, acá también teníamos un bajo semanal y también un previous daily low, ¿no? Entonces, cuando el precio los toma, yo empiezo a pensar que el precio ya como no superó esta liquidez que tengo acá y esta liquidez que tengo acá, entonces que el precio podría ir ahora por esa liquidez, por toda esa liquidez y acercarse un poco más hasta esta zona que era mi zona preferida, ¿no? Pues para generar una entrada. Entonces, ¿qué pasa? Ya en ese punto el precio me genera acá un rompimiento de 15 minutos y eso valida un poco más lo que yo estaba pensando, ¿no? Vamos a adelantarlo un poco. En este punto yo hago una entrada, creo que por 5 minutos, voy a irme a 5 minutos. Sí, yo genero una entrada acá en esta resistencia de soporte de 15 minutos. Voy a irme a 1 hora un momento, porque tenía también esta vela, yo la marqué acá, así, porque era una vela que yo vi en 1 hora y generé una entrada allí.
¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? El precio empieza a tener una reacción, que fue lo que yo ya iba con mi análisis, ¿no? O sea, tenemos varias confluencias para que ese análisis se dé en una dirección. No está bien estar cambiando todo el tiempo de opinión. Pero entonces, cuando el precio reacciona a esta zona, nos crea también otros rompimientos a la baja. Vamos a irnos a la temporalidad de 15 minutos y vean lo que se nos forma acá. En 5 minutos vamos a devolverlo en este punto. Vamos a devolverlo en este punto. Y en 5 minutos, esta vela es la vela que tenemos más alta y esta vela tocó al pipo, esta zona importante del 9500 del que yo les había hablado antes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá se crea un rompimiento. En este punto se crea un rompimiento de 5 minutos. Yo utilizo este color para 5 minutos y este para 15 minutos. ¿Ok? Bueno, voy a borrar esta zona que nos hace ruido. Cuando nos hace esto, el precio que nos deja acá, nos deja un imbalance, un fair value gap en este punto de 5 minutos. Perfecto. Y nos deja esta zona al extremo. Entonces, ¿qué pasa? Si hubiéramos tenido en cuenta este escenario, lo que hubiéramos podido hacer era entrar en el 50% de este FG de 5 minutos y poder ya buscar la liquidez que tenemos acá abajo para purgar esta liquidez y apoyarnos en esta zona. Entonces, aquí teníamos también muchas confluencias, ¿no? Yo tuve mis criterios para la compra, que fueron estos, lo entré y los asumí, porque para mí ya era suficiente varias cosas. Una, que había tomado bajo previo, lo mismo un bajo semanal previo, que nos había hecho un rompimiento en 15 minutos, que nos había dejado un imbalance, tenía muchas confluencias. Pero en este punto también nos empezó a dar unas confirmaciones para poder vender, ¿sí? Entonces, primera confirmación. Vamos a tomar nota de las confirmaciones que tenemos acá. Confirmaciones. Primera, el precio tocó una zona de 1 hora, que es una temporalidad mayor. Estamos en una zona de 1 hora, temporalidad mayor. El precio se está apoyando en una resistencia de soporte importante, que es el 9500. Entonces, el precio está en una resistencia de soporte diaria. Vamos a poner entre paréntesis. No voy a escribir el número completo, voy a escribir el 9500, que son las cuatro últimas cifras. 9500. Tercera confirmación. Tenemos un BOS, un rompimiento de estructura. Tenemos cambio de estructura en 5 minutos. ¿Qué más dejó este cambio de estructura? Tenemos un momentum, que sería esta fuerza con la que el precio cae. Quinto, por el mismo momentum, tenemos un FBG. Listo, perfecto. Entonces tenemos tenemos hasta el momento 5 confluencias. Entonces, en ese caso, lo que hubiéramos podido hacer sería haber programado, yo hubiera programado al 50% y hubiera protegido por acá por lo menos con unos 7 pips de stop loss, y lo que hubiera buscado era ir por este bajo. Si hubiéramos querido, hubiéramos podido tomar un parcial acá en este punto y ya finalmente acá en este otro bajo. Entonces miremos lo que pasa. El precio cierra completamente el imbalance. Creo que le faltó muy poco para tocar la zona, o la tocó. Bueno, vamos a mirar. Bueno, creo que sí la tocó, entonces cerró completamente el imbalance, reaccionó a la zona y bueno, ya finalmente termina dándose con bastante fuerza. Esto es lo que, como hubiera sido la operación con las confirmaciones que normalmente busco. Entonces, en este caso, yo lo que hice fue tomarla acá. ¿Listo? Pero en esta parte, esta era la confirmación para las ventas del movimiento principal que dio el precio este día jueves 10 de octubre. Entonces, este sería el backtesting, el trade recap de este día. Listo, tribu. Hasta la próxima. Seguimos adelante. Recuerda suscribirte a este canal para no perderte nada de este proceso que nos va a ayudar a ambos. Sígueme en TikTok y en Instagram como @planmaestrofx. Nos vemos en el próximo video, tribu.